Ya llegamos, estamos de vuelta con más Iquique el Día por las pantallas de Iquique Televisión en esta edición de 30 de junio. Ya se nos va el mes, estamos a mitad de año y claramente tenemos a un invitadísimo en este bloque porque hablamos de deporte, ¿no? Un tema bastante importante y para eso tenemos a Matías Carrión, coordinador regional de Fútbol Más. ¿Cómo estás, Matías? Hola, buenos días. ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Oiga, Matías, bueno, cuéntenos un poco primero, Fútbol Más, para la gente que está sintonizando en este momento Iquique el Día y que nos está viendo y que no sabe mucho de Fútbol Más. A ver, ¿ustedes qué ofrecen? Bueno, Fútbol Más es una fundación que nace en el año 2008 con el propósito de promover la resiliencia principalmente y la felicidad con niños. Trabajamos con niños, niñas y adolescentes en contexto de vulnerabilidad psicosocial, como llamamos nosotros, y lo que hacemos principalmente es cómo trabajamos con los niños en la resiliencia, nos insertamos en el corazón de los barrios, como llamamos nosotros, reutilizamos multicancha, en todas las poblaciones, villas, tomas, hay muchas multicanchas, acá en la región hay muchísimas. ¿Ustedes trabajan con niños de Villas, de Tomas, de Las Caletas? De Las Caletas también, sí. A nivel regional, estamos actualmente en 8 canchas, desde caleta como la caleta Chanavallita, con dinámica y lógica muy propia de una caleta pescadores, pasando por canchas muy urbanas como el Iquique, tenemos 2 canchas en Alto Hospicio también, en sectores bien estigmatizados, la verdad, como El Boro y Caliche 2, y pasando ya a canchas, tenemos una cancha en la Villa Nueva Millennium, en Pozo Almonte, en La Tirana, en Pica, y también estamos trabajando ya nuestro segundo año trabajando con la comunidad de la localidad de Pintados. De Pintados, mira, uno pensaría que quizás no llegan hasta esos lugares tan ocultos a veces que la gente ni siquiera conoce. Sí, la verdad para nosotros a nivel organización. ¿Cómo ha sido la recepción de Fútbol Más en esas localidades? La verdad muy buena. Afortunadamente en general en el programa tenemos muy buena recepción en los barrios. Obviamente hay todo un trabajo detrás de diagnósticos barriales que hacemos nosotros, todo un proceso de ir generando confianza en los barrios, ir posicionando el programa también, pero la verdad siempre hemos tenido muy buena recepción. Obviamente hay contextos socioculturales muy distintos, desde, como tú muy bien decías, desde caleta de pescadores, lógica muy propia, también como es Pintados también, con todos esos temas socioculturales, como trabajar con comunidades también indígenas. Ahí estamos viendo imágenes, ¿no? Un poquito de lo que es Fútbol Más. Sí, ahí estamos viendo imágenes de nuestra final nacional. Nosotros todos los años, todos los meses, la verdad, jugamos una final regional. Nuestros 8 barrios tienen la oportunidad una vez al mes de enfrentarse de cierta forma. Y a final de año, obviamente, hay una final regional que el año pasado la celebramos en Pozo Almonte. Y los ganadores por cada una de las categorías van a jugar esta final nacional donde se juntan las 7 regiones del país. Y ustedes ahí van a poder ver también que logramos el año pasado también nuestra primera copa para la región. Ya llevamos 6 años de intervención en Tarapacá, pero Puquios 4, una canchita que está ubicada hoy en La Tirana con calle 4, en su categoría más chiquitita, los Peques, la categoría de 6 a 9 años, que es una categoría mixta, lograron el campeonato nacional. Mira, qué bien, los chicos sacando la cara por Iquique, por la región, claro. ¿no? Oiga, bueno, cuéntenme ustedes, nos vienen a contar con respecto a una actividad que se va a realizar este viernes. Sí, nosotros, como te iba comentando, nosotros trabajamos tanto con los niños como las comunidades, en términos generales, como todo programa social e intervención. Lo que busca es pasar por distintos tiempos de intervención. Nosotros partimos, como te comentaba, muy desde la confianza, desde el posicionamiento del programa en un barrio, y lo que busca el programa es, a medida que va avanzando el tiempo, ir generando sustentabilidad y organización. ¿Cómo hacemos esto? Formando líderes. Formamos líderes, entendiendo que trabajamos con niños de 6 a 15 años, en términos generales los niños en plena adolescencia, a los 16, 17, quedan un poquito fuera del programa en términos de jugar fútbol. Entonces, lo que hacemos es formar líderes. Nosotros, nuestros profesores constantemente están visualizando liderazgo, y lo que hacemos es meterlo a una escuela, como llamamos nosotros, escuela de desarrollo de tutores, donde se les forma a los niños tanto con herramientas técnicas, el cómo planificar y ejecutar una clase de Fútbol Más, y además con muchas habilidades sociales y herramientas sociales, el cómo manejar grandes grupos de personas, el cómo resolver asertivamente los conflictos, también herramientas de liderazgo, etc. O sea, todo lo que tiene que tener un líder, ¿no? Todo lo que tiene que tener un líder. Todas las capacidades que tiene que tener un líder. Bueno, y supongo que esto también es para un futuro que ellos mismos se encarguen, ¿no? Cuando ustedes ya dejen este programa de las canchas, que ellos mismos se encarguen de hacer esto. Sí, de hecho esa es un poco la lógica que manejamos. Nosotros ya después de 4 años los barrios
pasan o no pasan a un proceso que llamamos red, donde el programa ya funciona totalmente autogestionado por la misma comunidad, y ahí son los líderes quienes toman el protagonismo de la ejecución del programa. Perfecto. Viernes, ¿cuándo se realiza el viernes, me dijiste, no? Este viernes 1 de julio, en el Salón Tarapacá, ubicado en la conocida Plaza Arturo Prat, a las 4:30 de la tarde, y la instancia donde damos el puntapié inicial, como llamamos nosotros, a esta escuela de ET que se va a desarrollar durante el primer semestre, y el segundo semestre con líderes desde Chanavita a Pintados. Perfecto. ¿Cuántas personas participan? ¿Cuántos chicos participan y de qué edad? El año pasado se certificaron cerca de 25 líderes a nivel regional. La verdad tenemos un rango etario bien amplio. Tenemos desde jóvenes, desde los 15 años, a inclusive líderes ya adultos, cerca de 50 años. Hay muchos apoderados que inclusive se motivan con el programa y también obviamente con esta instancia de formación. Perfecto. Ellos van a poder tener una certificación, ¿no? A poder hacer clases. Claro, como te comentaba, son 2 procesos. Durante el año se hacen 2 procesos, escuela de T1, escuela de T2. Y a final de año obviamente se certifican los líderes como líderes monitores Fútbol Más. Y en términos generales están ya certificados, valga la redundancia, por nuestra organización, como capacitados para ejecutar los talleres sociodeportivos. Oye, Fútbol Más hace una labor súper importante, y lo que hablamos detrás de cámara también sirve para revivir los espacios públicos, ¿no? Canchas de repente que están tan botadas, que ocupan como sitios heriazos, ruqueros, qué sé yo. Fútbol Más viene como a revivirlas, ¿no? Sí, de hecho por eso más o menos te comentaba que intervenimos el corazón de los barrios. Para nosotros sería muy distinto agarrar a los niños, llevarlos quizás a jugar en otro lugar, en una cancha, etcétera. Lo que tratamos es intervenir sus relaciones cotidianas, sus vínculos cotidianos, con su entorno. Y como tú muy bien decías, bajo esa lógica lo que intentamos es darle vida a muchas canchas que en general no tienen lamentablemente muy buenos usos. Lo que buscamos es darle vida y, como llamamos nosotros, generar un espacio protegido para el desarrollo de la infancia. ¿Qué dicen los papás de este tipo de iniciativa? Porque, trabajas con niños muy pequeños y los papás deben tener una opinión con respecto a la labor que realiza Fútbol Más también. Sí, la verdad, el trabajo comunitario, como lo llamamos nosotros, es bien potente. De hecho, por eso nosotros trabajamos por cada una de las canchas con una dupla sociodeportiva. ¿Eso qué quiere decir? Que trabaja un profesor de educación física en cada una de las canchas y además trabaja un profesional del área social, que es el encargado de generar todo este vínculo, toda esta organización con los apoderados. En general los apoderados participan mucho, se motivan mucho con el programa. Nosotros como fundación obviamente otorgamos el recurso humano, los materiales deportivos, pero es la misma comunidad, obviamente liderada por los apoderados, los que se organizan de gestionar los recursos para los viajes, para moverse de un lugar a otro, para las conoceciones para los niños. ¿Y cómo lo hacen? Autogestionando actividades, bingos, completadas, etc. La actividad del viernes, van a poder inscribirse cualquier persona, los chicos del barrio. ¿Cómo es el sistema? En términos generales participan niños y adolescentes de Fútbol Más. En caso de que haya algún tipo de organización, tuvimos de hecho algunas reuniones con otras fundaciones que tenían mucho interés de conocer nuestra metodología. En términos generales también abrimos obviamente los cupos a que puedan participar de esta instancia. ¿Dónde se puede inscribir? ¿Cómo? El mismo día viernes a las 4:30 de la tarde en el Salón Prat. Vamos a estar también inscribiendo y además van a estar participando ya todos los líderes que han participado de la preinscripción durante esta semana. Listo, entonces una escuela de tutores para que estos chicos aprendan, ¿no? Se certifiquen, claro, y puedan hacer clases y puedan salir, ¿no?, de estos chicos de riesgo social a los que ustedes están enfocados. Claro, más que salir es enfrentarse con adversidades, la resiliencia. Eso, enfrentarse con resiliencia. Mira qué importante ese término. Es un término que teóricamente ha agarrado mucho vuelo en el último tiempo y la verdad nosotros lo hemos acuñado también bajo también nuestra misión como organización, que es trabajar las adversidades por medio también del fútbol, que también es un escenario constante de aprendizaje. Matías entonces Carrión nos estuvo acompañando esta mañana en Iquique al Día. Gracias, Matías, por la invitación. Muchas gracias por la invitación. De Fundación Fútbol Más estuvieron con nosotros entonces. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro último invitado. Va bien interesante también, no se vaya. Iquique al Día por las pantallas de Iquique Televisión. Ya volvemos. Do